que yo decía que cuando yo creciera, pues quería sacar a mi madre de ahí. Y por eso comencé a trabajar y saqué a mi madre de Zona Franca para yo trabajar y ayudarle con mis dos hermanas. Pues de ahí yo creo que comenzó la parte de emprender y de querer saber y poder echar hacia adelante. Pues me casé súper joven, me casé a los 18 años. De ahí de ese primer matrimonio, pues tuve dos hermosas hijas que son Jennifer y Jamie. Terminé mis estudios, estudié contabilidad en el liceo, en la Universidad UTESA. A mis principios, antes de trabajar en el sector turístico, trabajé en lo que es la parte del sector construcción. Primeramente trabajé con mi tío, que en ese tiempo pues trabajé con él en lo que es la parte encargada de la empresa, con todos los procesos de lo que son trabajos de terreno, de tierra y todo eso. Bueno, me recuerdo que trabajamos todo lo que fueron los hoteles que en ese tiempo en Puerto Plata se comenzaron a trabajar, como fue el Hotel Iberostar, lo que es la parte de mejoras de la parte de terreno, los hoteles Believe, después Río Merengue, también las urbanizaciones. Recuerdo como ahora de lo que era la urbanización Los Maestros, que en ese tiempo cuando yo trabajaba con mi tío era un lugar de mucha tierra negra, creo, sí, que no había, o sea, ni siquiera podía en ese momento pretender ver lo que es hoy en día. Bueno, y aprendí mucho durante ese tiempo en la empresa con mi tío, pues aprendí mucho lo que es la parte de manejo de logística. Yo creo que eso me dio una habilidad como mujer, porque era como me decían ellos, una muchachita entre hombres. Cuando digo una muchachita entre hombres, yo tenía que trabajar con camioneros, con operadores, porque mi tío tenía muchos equipos de tractores, greda, camiones camiones, de esos vehículos pesados. Y yo era una niña entre equipos pesados. Entonces yo creo que de ahí comenzó mi empoderamiento como mujer. Porque entre todo ese grupo de hombres que hoy en día me ven y me dicen, se sienten orgullosos de esa muchachita, lo que ha logrado, muchos de ellos, pues lo admiro y lo respeto de muchos años en ese sector. Y realmente yo creo que ahí fue que comenzó toda esta visión de lo que es el empoderamiento, de lo que ya sería mi segunda fase de Yacaira City. Wow, pero que en realidad usted empezó desde abajo, pero desde abajo fuertemente. Así es. Con lo pesado. Con lo pesado, así es. Wow. Y como yo te comenté, no tuve limitante en la parte de los estudios, porque muchas veces se dicen, bueno, que el que estudia de noche pues tiene limitante. Yo lo estudié y realmente fue una limitante de que también no tuve las mismas actitudes de un estudiante en el día, porque también no tenía la actividades deportivas. Pero yo recuerdo que el difunto Chola Gombra, que en paz descanse, él vivía relajado, porque decía, esta muchachita vino a transformar. Cuando yo estudié en el liceo de noche, fue la primera vez que el liceo de noche pues participó en 2 actividades deportivas. Yo, como me gustaba mucho jugar voleibol, comencé con las muchachas, decíamos, pero nosotros también la de noche podemos hacer actividades. Y recuerdo que cogíamos un día a la semana, creo que era los sábados, no recuerdo, que hace un poquito de tiempo, y nos poníamos a practicar. Y por primera vez pues el liceo de noche, como por las ocasiones, por los años, pues participamos en unos juegos que se hacían, yo creo que era en la Reforma y en el colegio San José, me parece, que eran hace mucho tiempo. Y esos juegos participaban tanto en las escuelas públicas como en los colegios. Era como competencia, como torneo, exactamente. Y por esas 2 veces, pues yo me encargué de organizar, ya tú sabes, y entusiasmar a todos esos muchachos para que participáramos. No ganamos, pero realmente tuvimos el entusiasmo y la oportunidad de hacerlo. Wow, realmente es como las limitaciones, no hubo limitaciones, porque entiendo de que entre el liceo de noche hay ya realmente niñas que ya decidieron pues retomar sus estudios, no abandonarlo. Así es. Y por cuestiones de trabajo lo tienen que retomar. Así y es. Eso realmente habla bastante, que es
es un inicio de empoderarse, de decir, no, yo puedo hacer varias cosas al mismo tiempo y lograr que esas 24 horas que tiene el día realmente... Claro, claro, es así. Y te puedo decir que siempre he querido ir a las aulas como a las que están en la noche, y como me falta eso entre todas las cosas que he hecho, como entusiasmarla. Porque realmente, mira, el estudiante que nocturno tiene muchas limitantes. Principalmente es un estudiante que sale corriendo del trabajo para ir a estudiar. Tienen poco tiempo para la clase que te toca, porque tú estás trabajando todo el día. No Sí. tienes esa oportunidad, por lo cual tú das un extra, porque tú tienes que cuando llega a la casa, ya cansado, recuerdo que uno sale a las 10 de la noche, tú llegas cansado porque muchos, por ejemplo, hasta yo fui una que venía del trabajo, me daba un medio baño en el trabajo y me iba con la mochila al trabajo. Es decir, que tenía desde las 8 de la mañana ya directo para irme de nuevo a la escuela. Llegaba ya, tú sabes que por lo menos que tú querías era cuando llegaba a la casa, era ponerte a estudiar. Pero teníamos, y yo fui una de esas que levantarme cuando teníamos exámenes, cuando teníamos trabajo a las 6 de la mañana, que antes de uno irse a trabajar, ponerse a estudiar, porque en el trabajo no había ese espacio para tú ponerte a estudiar. Entonces, para mí yo siempre digo que yo admiro el que logra hacer cosas cuando estudia de noche, porque realmente las limitantes es casi para tú dejar los estudios o no seguir avanzando. Y por eso hay que darle mucho apoyo a ese estudiante que está. Y de las cosas también que aprendí, que te decía, no hubo limitante, porque en ese año hicimos, en todos mis compañeros que estuvimos, pues todas las cosas que yo decía que hacían 9 de la mañana, también nosotros teníamos que hacerle. Yo creo que decía Don Cheo, pero muchachita, cierta gente apenas puede venir a estudiar. Pero me acuerdo que hacíamos canto, el tema de ballet, o sea, todas esas cosas extracurriculares que estaban en la materia de la mañana. Yo también quería que se pudieran incursionar también en la noche. Por eso casi todos mis profesores fui muy conocida. Todavía a la hora que todos son de esta carita que nunca se olvidan cuando me ven. Porque siempre quise hacer esas cosas diferentes y que nosotros sí podíamos hacerlas. Esa fue mi primera fase. Bueno, ya después de ahí entré a trabajar al Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos. Fui directora ejecutiva casi por 6 años. Nada que ver en lo que es la parte turística. Y después de ahí, que ya entonces si tú deseas que comencemos a hablar, fue la segunda fase, que yo la contemplo en 3 fases, de cómo yo llegué a la parte turística. Excelente. Vamos a la introducción, porque realmente yo sé que al igual que a mí, también a los televidentes, los radioescuchas, le interesaría saber cómo en un ámbito realmente que, bueno, ciertamente ya usted introdujo de que empezó fuerte en el campo, en lo que era de hombre. Totalmente. Y no es fácil, porque esos son como barreras que se atraviesan entre los lados, y como mujer nosotros el camino no se nos abre tan fácil. Así. Pero díganos, ¿cómo? Sí, bueno, mira, cuando yo trabajaba en la parte, que ahí fue que conocí a muchas personas del sector, porque me tocó trabajar tanto en el Colegio Dominicano de Ingenieros como también, como te decía, en la constructora de mi tío, y por ende conocí a mucha gente del sector que de una forma u otra era parte del sector turístico, porque como trabajábamos en lo que es la parte de acondicionamiento, en lo que es la parte hotelera, conocí muchos dueños de hoteles, casi la gran mayoría de empresarios pues me conocían, porque mi tío era muy conocido en ese entonces, antes del morir. Cuando yo entro al CODIA, recuerdo que una vez un amigo un día estaba dando una charla allá en el CODIA, porque realmente en el CODIA, cuando yo entré, también a todos los codianos que seguramente me ven por ahí, yo transformé el Colegio Dominicano de Ingenieros de Puerto Plata. Cuando yo entré, yo recuerdo que la oficina del Colegio de Ingenieros de Puerto Plata estaba con todas las oficinas públicas en el Bello Costero. Ahí estaban todas las oficinas. Y la oficinita era una oficina un poquito como austera, ¿sabes? Y yo siempre le decía a la junta, que en ese tiempo la dirigía el ingeniero Loweski Luciano, que también entró con una transformación. Yo le decía, ingeniero, ¿usted cree que es justo que la oficina del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores esté en esta situación donde están todos los arquitectos, todos los... o sea, se supone que están lo que debían de tener el espacio bonito? Bueno, pues comenzamos ahí la transformación de lo que era la oficina de ese entonces, transformada totalmente
Recuerdo que comenzamos a incluir, que no existía anteriormente, unas capacitaciones a todos los codianos. Codianos se llaman así porque tienen un codia. Sí. A todos los codianos, pues comenzamos a hacer cosas diferentes. Me acuerdo que comenzamos a hacer torneos de béisbol de una manera más interactiva con la familia, involucrar a la familia, y comenzamos a hacer cosas diferentes. Como que yo siempre fui muy creadora, me encantaba eso de crear cosas. Y comenzamos a hacer una estrategia, claro, diferente. Comenzamos, pero bajo mi fuerte, la parte de administración, porque yo estudié contabilidad pública. Y recuerdo que ahí, con esos ejes administrativos que hicimos, pues logramos con unos terrenos que tenía el CODIA de hace mucho tiempo y unas negociaciones de cobro que yo hice ahí, comenzamos y se consiguió un nuevo espacio para el CODIA. Y de ahí, bueno, para que no sea ya tan largo, pues logramos con la gestión de varias juntas directivas y yo como directora ejecutiva, pues logramos conseguir un espacio, una oficina del CODIA, que en ese tiempo era alquilada primero en la Beler, al lado de la librería Ripoll. Y ahí la oficina sí fue, me acuerdo que ellos como arquitectos, pues fue acondicionada un espacio para ellos. Me acuerdo que tuvimos un salón de eventos ahí, que ellos iban, será un espacio para que ellos también, aparte de llevar su plano y llevar su cosa, se sintieran un espacio para cualquier utilidad que ellos pudiesen hacer. Si querían durar un espacio para ellos poder hacer un diseño, una reunión, ellos sintieran una casa extra a aquellos que no tenían su oficina. Y bueno, y de ahí pasó a que ya ellos después también hicimos transacciones y logramos la oficina del CODIA, que está... ¿Cómo se llama esta calle donde está Chulamía? Chulamía, donde está los Quipe Bojo. Casi llegando a la panadería. Por la Sánchez, lo que. Bueno, pues ahí el CODIA, yo recuerdo que cuando yo me fui del CODIA dejamos la oficina lista de ellos y me siento sumamente orgullosa de que yo fui parte de ese proyecto para todos los codianos. Hubo ese gran aporte conjuntamente con las directivas que estuve en ese entonces, con los planes estratégicos. Bueno, pues ahí fue que me conoció alguien. Yo ahora, Dios mío, el nombre, yo soy malísima para los nombres, pero él trabajaba con el clúster. Ahí comenzó el clúster, me acuerdo que fue en el 2008, y comenzaron a hacer unas acciones con los artistas que se llamaba Choco Pop, creo que se llamaba algo así, que era en la chocolatera, era como algo así, algo cultural, no recuerdo muy bien porque como no tenía nada que ver con mi área. Él me vio un día, ellos fueron un día al CODIA, porque nosotros teníamos ese salón, a pedirnos ese espacio para yo hacer una actividad cultural, y me acuerdo, yo le dije, pues perfecto, yo voy a invitar a todos los codianos, y él me dice, mira, vamos a aprovechar, ya que ustedes son un gremio, y también que ustedes hablen un poquito, porque aquí mucha gente no sabe en Puerto Plata qué hace el gremio, qué es lo que le toca, qué es el CODIA, y hemos visto que tú te has encargado, porque yo me encargué durante yo duré casi 8 años en el CODIA, yo me encargué de que Puerto Plata supiera qué significaba, o sea, cuál era el rol de esa institución. Apoyaban mucha gente, me acuerdo que a mucha gente que iban allá, que no tenían cómo hacer su casa, pues yo buscaba, identificaba cuál de los arquitectos, ingenieros pudiese darle un aporte para que les regalara un plano, para que pudiese pagar los impuestos. O sea, se hizo un trabajo muy bonito desde allá cuando yo estuve, y a él le habían comentado, creo que fue un ingeniero amigo, le había comentado ese gran labor que yo había hecho en el CODIA y la diferencia de la transformación que tuvo ese gremio cuando yo entré. Entonces, él me dijo, mira, me dijeron que tú eres muy buena hablando y que tú hiciste un trabajo muy bonito. Cuando eso, él era parte de la junta directiva del clúster turístico, que se llamaban, antes no era clúster turístico, era clúster cultural de Puerto Plata. Ese era el nombre que tenía en ese entonces. Y bueno, y cuando están ahí ellos, recuerdo que yo era la que presentaba y hablaba de lo que era el CODIA. Cuando él me vio hablando, ese hombre se puso y dijo, mira, te necesitamos en el clúster,
mira, tú eres la persona que justamente estamos trabajando unos proyectos con el BI, él me dijo tantas cosas que en ese entonces para mí eran muy desconocidas. Estamos trabajando un proyecto con la USAID, con el BI, está la YAICA, para la transformación de Puerto Plata, para hacer un proyecto. Puerto Plata en ese entonces estaba decaída con el tema turístico, estamos hablando ya del año 2009. Cuando él se dirigió, usted dijo, ¿y qué es lo que me dice? Yo le dije, no, ay no, yo recuerdo, yo le digo, mira, de turismo yo nada más sé turistear, pues más nada. Y